Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimado docente. En el horario de que usted esté viendo este video, queremos presentar la exposición de nuestro árbol de problemas de la obesidad. Los integrantes del grupo son Romy Caselli, Tracy Chávez, Ángelo Verástegui y Ruth Vargas. Bien, a continuación podemos observar el árbol de problemas. Identificamos en la parte del tronco al problema principal investigado, que es la obesidad. En las raíces podemos identificar cada una de las causas, en las ramas las consecuencias, que seguidamente iremos detallando cada una. Vamos a comenzar a detallar las causas, ¿sí? Bien, a continuación explicaré dos de las principales causas implicadas en el desarrollo de la obesidad, que son pues la desregulación neuroendocrina y resistencia a la leptina y la disbiosis del microbioma intestinal con endotoxemia metabólica. Y bien, comenzamos. Primero vamos a observar en la parte izquierda de la imagen cómo funciona normalmente la leptina. La leptina pues es una hormona producida principalmente por los adipocitos del tejido adiposo blanco. Su función es informar al cerebro cuánta energía tenemos almacenada en forma de grasa. Entonces, cuando aumenta ligeramente el tejido adiposo, también aumenta la producción de leptina. Y esta hormona pues viaja por la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al núcleo arcuato del hipotálamo, que es pues el principal centro regulador del apetito. Entonces, allí se va a unir a su receptor, que es el LEPRB, y activa principalmente las vías de señalización JAK2-STAT3. Y como consecuencia, estimula las neuronas Pons-Hart, que producen alfa-MSH, y la cual va a activar al MC4R y va a generar la sensación de saciedad. Entonces, al mismo tiempo también se inhiben las neuronas NPY, del neuropéptico Y, la proteína relacionada con agouti, que son pues responsables de estimular el hambre. Y en condiciones pues normales este mecanismo disminuye el apetito, aumenta el gasto energético y ayuda a mantener el peso corporal saludable. Sin embargo, ¿qué pasa en la obesidad? Pues en la obesidad este mecanismo, todo lo que hemos visto acá, deja de funcionar adecuadamente. Como existe un mayor tejido adiposo, también aumenta la producción de leptina, generando un estado de hiperleptinemia. Aunque hay mucha leptina circulando, el hipotálamo pues deja de responder a esta señal. A esto se le conoce como resistencia a la leptina. ¿Y esto ocurre por qué? Pues porque disminuye el transporte de leptina hacia el cerebro y porque aumenta la expresión de proteínas inhibitorias como es la SOC-S3, la PTP1B, que bloquean pues la vía de señalización que mencionábamos anteriormente, que es la JAK2-STAT3. Además, el exceso de nutrientes favorece a la inflamación del hipotálamo pues, mediante la activación del factor nuclear kappa, incrementando también así la producción de citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, y como consecuencia pues disminuye la sensación de saciedad,
aumenta el apetito, disminuye el gasto energético y favorece a una mayor acumulación de grasa corporal. Es por ello que actualmente pues la obesidad se considera también una enfermedad neuroendocrina y no únicamente un resultado de exceso de calorías, ¿no? Estos mecanismos, sin embargo, pues son ampliamente respaldados por revisiones científicas publicadas en los últimos años, ¿no? Las cuales destacan pues que la resistencia a la leptina constituye uno de los principales mecanismos implicados en la progresión de la obesidad. Entonces, continuamos con la siguiente causa, que es la disbiosis del microbioma intestinal y endotoxemia metabólica. Entonces, en condiciones pues normales, ¿sí? Nuestro intestino pues está compuesto por billones de microorganismos, ¿no? Que son beneficiosos para nuestra salud. Entre ellos pues destacan los lactobacillus, los bifidobacterium y muchos más, ¿no? Estas bacterias pues se encargan ¿de qué? De fermentar la fibra de la alimentación, de lo que consumimos, y producen pues ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, propionato y acetato. El butirato es especialmente importante porque constituye pues la principal fuente de energía para los colonocitos, así como también ayuda a mantener íntegra la barrera intestinal. Estos metabolitos favorecen también la liberación de hormonas como la GLP-1, que aumentan la saciedad y mejoran también la sensibilidad a la insulina. Contribuyen también a mantener una adecuada homeostasis metabólica. Sin embargo, pues en la obesidad, este equilibrio pues se altera, ¿no? Y aparece la disbiosis intestinal. Disminuyen las bacterias beneficiosas productoras de butirato y aumentan bacterias con mayor capacidad inflamatoria. Y al producirse menos butirato, la barrera intestinal, como podemos ver acá en la imagen, pierde su integridad y aumenta su permeabilidad. Entonces, esto permite que una molécula pues llamada lipopolisacárido o LPS, que es un componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas, atraviese la barrera intestinal y llegue a circulación. Una vez esto en sangre, la LPS activa al receptor, esta LPS activa al receptor TLR4 y desencadena la activación de la vía NF-κB y aumenta pues la producción de citoquinas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1B. Y esta inflamación, interleucina 1 beta, y esta inflamación pues se genera una inflamación crónica de bajo grado. Altera la señalización de la insulina y favorece al desarrollo de la resistencia a la insulina, que más adelante veremos a más detalle en las consecuencias. Y como consecuencia, pues, ¿qué genera? Pues aumento del almacenamiento de grasa, disminuye la oxidación de ácidos grasos y pues por lo tanto el desarrollo de la obesidad, ¿no? Incremento además también de riesgo de enfermedades metabólicas, tales como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades hepáticas, que son asociadas a la disfunción metabólica, el síndrome metabólico, ¿no? La evidencia científica publicada en los últimos años
confirma que la disbiosis intestinal y la endotoxemia metabólica constituyen mecanismos claves que relacionan la alimentación, la inflamación y la alteración del metabolismo energético en la fisiopatología de la obesidad. En conclusión, pues ambas causas ya mencionadas muestran pues que la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial. Por un lado, pues la resistencia a la leptina altera la regulación del apetito y el gasto energético, y por otro lado, la disbiosis intestinal favorece la inflamación crónica y la resistencia a la insulina. En conjunto, pues estos mecanismos contribuyen al mantenimiento y a la progresión de obesidad. A continuación, seguiremos detallando dos causas también importantes dentro del... Continuando con la exposición, vamos a hablar de las causas genéticas y epigenéticas de la obesidad. Comúnmente pensamos que la obesidad es solo comer mucho y moverse poco, pero la evidencia científica muestra algo más complejo. Es el resultado de la interacción entre la genética que heredamos, los mecanismos epigenéticos que la modulan y el ambiente en el que vivimos. Vamos a dar dos conceptos rapiditos sobre genética, qué es genética y qué es epigenética. Genética, conjunto de variaciones heredadas en el ADN que predisponen a un individuo a desarrollar exceso de adiposidad mediante mecanismos que regulan el apetito y la saciedad. Y epigenética es a través de la cual se explican cómo factores ambientales, tales como la alimentación, la actividad física, estrés, exposición a contaminantes, cómo estos pueden modificar la expresión de los genes relacionados con el apetito, metabolismo energético, inflamación, y cómo estos podrían aumentar o disminuir el riesgo de obesidad. Entonces, habiendo explicado qué es genética y epigenética, podemos decir que no existe un gen de la obesidad, más bien como se clasifica es en tres formas en que se puede manifestar las bases genéticas de la obesidad, como vemos aquí en esta columna. La primera que tenemos es la monogénica. La monogénica es poco frecuente y ocurre cuando hay una sola mutación en un gen. Por ejemplo, vamos a hablar del gen LEP. El gen LEP es un gen que codifica la leptina. La leptina es una hormona que se produce por el tejido adiposo. Esta hormona manda una señal al hipotálamo, la cual le indica las reservas energéticas, ¿no? Al indicarle esto, pues entonces produce respuestas de saciedad, ¿no? Esto funciona así cuando el gen no está alterado, ¿no? Pero cuando el gen está alterado pasa todo lo contrario, ¿no? Hay una insuficiente cantidad de hormona leptina, no es suficiente, esta información llega escasamente al hipotálamo y en vez de ser traducida como saciedad, que debería ser lo normal, esta información de las reservas energéticas se traduce más bien en hiperfagia. Entonces el hipotálamo recibe una señal pobre y eso se traduce como una hiperfagia. Entonces ya no hay un control de la saciedad, por el contrario hay un aumento de la ingesta de comidas y por eso es que la alteración en este gen puede ser la causante de obesidad. Pero una alteración en este gen nos dicen que es poco común. También tenemos otra forma en la que se manifiesta la obesidad en la genética y es la forma sindrómica. Esta forma es donde el exceso de peso es una manifestación dentro de un síndrome más amplio, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi nos dice los estudios que es la causa más común de enfermedad sindrómica. Se caracteriza por alteración del apetito, obesidad de inicio temprano, hipotonía muscular, discapacidad intelectual. Este síndrome se da por una alteración de los genes en el cromosoma 15.
¿no? Entonces aquí vemos que la obesidad se manifiesta a través de un síndrome y esto viene pues desde la parte genética, ¿no? También tenemos la última forma que dice poligénica común, como su nombre lo dice, esta sí es la que representa el 95% de los casos, es la más común que se da como causa genética. Hay cientos de variantes. La mayoría están encabezadas por el gen FTO. Cuando hablamos del gen FTO, hablamos de un gen que está localizado en el cromosoma 16. Se ha identificado como uno de los principales determinantes genéticos de la obesidad poligénica. En los estudios de genoma humano se ha encontrado que es el gen con asociación más consistente con la obesidad. Bueno, entonces acabamos esta columna que son las bases genéticas de la obesidad, son las formas más comunes en que se presenta obesidad por una causa genética. Ahora vamos a pasar a esta columna que nos indica los mecanismos epigenéticos. Ya hemos dicho que la epigenética viene a ser los factores ambientales que pueden detonar, aumentar o disminuir la expresión de estos genes que se podrían heredar, ¿no? De estas formas como ya hemos mencionado. Dentro de los mecanismos epigenéticos vamos a mencionar a la metilación del ADN, a la modificación de las histonas y al ARN no codificante. En cuanto a la metilación del ADN, es un mecanismo epigenético, consiste en la adición de un grupo metilo en determinadas bases del ADN. Como vemos aquí, en alguna de estas partes, vemos aquí cómo se ha añadido el grupo metilo. Cuando pasa esto funciona como un interruptor. Es decir, cuando se añade un grupo metilo, se puede apagar o bajar el volumen de la expresión genética, pero todo esto ocurre sin alterar el ADN, ¿no? Sin alterar el código base. Cuando hablamos de modificación de histonas, otro mecanismo epigenético, consiste en la eliminación o adición de grupos químicos como acetilo, metilo, fosfatos, proteínas histonas, pero cuando hablamos de modificación de histonas, hablamos de que actúan como un sistema que regula un gen, que hace que se exprese o que pueda silenciarlo también, ¿no? Ahora cuando al siguiente, ARN no codificante, el ARN no codificante desarrolla un papel fundamental en la expresión genética. Son estas moléculas las que se encargan cuándo y dónde y en qué cantidad se expresan determinados genes. Entonces estos son los mecanismos epigenéticos por los cuales la carga genética que podamos tener se pueden activar. Ahora, estos mecanismos epigenéticos se pueden ver influenciados o necesariamente se van a ver influenciados por la interacción gen-ambiente. ¿Y qué podemos decir de la interacción gen-ambiente? Que es la siguiente columna. Que el riesgo genético no es fijo, que se amplifica o se atenúa según la dieta, la actividad física y el contexto socioeconómico. Eso quiere decir que para que un gen se active, para que un mecanismo epigenético se dé y active un gen, lo que va a intervenir es la interacción gen-ambiente. Lo que vemos aquí, dieta, sedentarismo, contaminantes, estrés, sueño y entorno social. Y esta es la única parte en la que nosotros sí podemos tener control de lo que ingerimos como dieta diaria, de la calidad de actividad física o sedentarismo que podamos tener, si estamos expuestos a contaminantes, si el estrés está alterando nuestro metabolismo, si el estrés está siendo un factor detonante de esta parte genética, la calidad del sueño.
el entorno social. Todos estos van a influenciar uno en el otro, ¿no? Esto activaría la interacción gen-ambiente, activaría los mecanismos epigenéticos que se encuentran en la genética que hemos podido recibir de nuestros padres. En cuanto a la programación fetal, nos dice que hay un momento crítico para esta programación y es la vida intrauterina. Aquí podemos ver como una madre gestante. Hay estudios, por aquí lo hemos mencionado, hay estudios que hemos podido leer y hemos podido ver como una madre gestante que en su periodo de gestación comienza la gestación con un diagnóstico de obesidad, va a transmitir esos genes al feto y en el futuro esta persona va a desarrollar, podría tener la tendencia a desarrollar los genes que han sido transmitidos por su madre en la vida intrauterina, ¿no? Entonces, si tenemos pues esta predisposición genética, es aquí, en esta parte de aquí, donde nosotros podemos tener el cuidado y la prevención, ¿no? Para no llegar a desarrollar necesariamente estos genes que hemos heredado. Entonces, el fenotipo obesidad vendría a ser genética más epigenética más ambiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde queremos ahondar un poquito más en los factores ambientales y la transición dietética. Esta vendría a ser la otra parte pues de la moneda de lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos por un lado la disposición o la predisposición genética y tenemos por otro lado lo que podría activar esa predisposición genética, que como ya dije, sí pues puede estar bajo nuestro control, ¿no? Empezamos por el ambiente alimentario. Vivimos lo que se conoce como una transición dietética, el desplazamiento de dietas tradicionales basadas en alimentos frescos hacia dietas dominadas por productos ultraprocesados. Vemos aquí pues el acceso que tenemos a los alimentos, los ultraprocesados. Dentro de los ultraprocesados podemos mencionar a las bebidas azucaradas que según los estudios aumentan un 18% el riesgo de obesidad. Y tenemos también la parte conductual, el comportamiento. Ya mencionamos al sedentarismo, el sueño insuficiente, el estrés que vivimos ahora. Ahora se vive en un mundo agitado, en un mundo en el que hay mucha presión de diferentes formas y el estrés cada vez va aumentando, ¿no? Y siendo detonante de muchas condiciones metabólicas, de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto que vemos aquí sería el entorno obesogénico. El acceso alimentario, la disposición, los ultraprocesados, nuestro propio comportamiento de acuerdo a el sedentarismo o la actividad física que podamos hacer, el descanso, el sueño insuficiente, el estrés, todo eso va a influenciar en un entorno obesogénico. Si tenemos una predisposición genética y todo esto que está aquí se suma, pues sí, esto va a ser detonante de esos genes que hayamos podido heredar. Seguimos, aquí tenemos las referencias bibliográficas que sustentan lo que hemos podido explicar y continuamos con la exposición. Esta es la segunda parte de nuestro árbol metabólico. A continuación se presentarán las principales consecuencias de la obesidad en la salud. La primera consecuencia es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición metabólica perjudicial caracterizada por la disminución de la respuesta de los tejidos a la acción de la insulina. El conjunto de evidencias científicas demuestran que la obesidad está asociada de manera directa con el desarrollo de la resistencia a la insulina a través de alteraciones metabólicas
y celulares relacionadas principalmente con la expansión del tejido adiposo. En esta imagen se compara la señalización normal de la insulina con lo que ocurre durante la resistencia a la insulina. En el lado izquierdo se observa el proceso fisiológico. La insulina se une a su receptor ubicado en la membrana celular, activando una cascada de señalización intracelular a través del sustrato del receptor de insulina o IRS. Como resultado, los transportadores de la glucosa GLUT4 se desplazan hacia la membrana, permitiendo la entrada de glucosa al interior de la célula para ser utilizada como fuente de energía. En el lado derecho se muestra lo que ocurre en la obesidad. El exceso de ácidos grasos libres incrementa el estrés del retículo endoplasmático y activa sinasas, que alteran la señalización de la insulina. Como consecuencia, el IRS deja de transmitir adecuadamente la señal, disminuyendo la translocación de GLUT4 hacia la membrana y se reduce la captación de glucosa por tejidos como el músculo y el tejido adiposo. El resultado final es la resistencia a la insulina, caracterizada por una menor respuesta de las células a la acción de esta hormona. Para compensarlo, el páncreas aumenta la secreción a la insulina, generando hiperinsulinemia. Sin embargo, si este proceso persiste, puede favorecer el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. La segunda consecuencia que veremos es la diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de glucosa en sangre, causado por una producción insuficiente de insulina, una respuesta inadecuada a esta hormona o la combinación de ambos factores. Las investigaciones científicas proporcionadas confirman que la diabetes es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Asimismo, la evidencia actual indica que su influencia se extiende a otros tipos de diabetes, incluidas las formas autoinmunes y otras variantes menos comunes. En esta imagen se muestra de manera resumida cómo la obesidad puede conducir al desarrollo de la diabetes. Primero, cuando una persona consume más calorías de las que su cuerpo necesita, este exceso de energía se almacena en forma de grasa, que principalmente sería triglicéridos. Con el tiempo, esto favorece el aumento de tejido adiposo y el desarrollo de la obesidad. A medida que el tejido adiposo aumenta, deja de ser solo un depósito de grasa y comienza a liberar grandes cantidades de ácidos grasos libres y sustancias inflamatorias. Esto provoca cambios bioquímicos importantes en el organismo, como inflamación crónica de bajo grado, aumento de estrés oxidativo y alteraciones en la producción de adipocinas, que son hormonas producidas por el tejido adiposo. Todos estos cambios afectan la acción de la insulina y favorecen la aparición de la resistencia a la insulina. En esta etapa la insulina sigue estando presente, pero las células del hígado, el músculo y el tejido adiposo responden cada vez menos a ella, por lo que la glucosa no puede ingresar con facilidad al interior de las células. Como mecanismo de compensación, el páncreas produce una mayor cantidad de insulina para intentar mantener normales los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, con el paso del tiempo, el páncreas se sobrecarga y pierde la capacidad de producir suficiente insulina. Como consecuencia, la glucosa comienza a acumularse en la sangre, produciendo hiperglucemia, que es una de las principales características de la diabetes. Si esta condición no se controla, la hiperglucemia mantenida puede provocar complicaciones a largo plazo, como daños en los ojos, riñones, los nervios y el sistema cardiovascular. En resumen, la obesidad desencadena una serie de alteraciones bioquímicas que favorecen la resistencia a la insulina y con el tiempo el desarrollo de diabetes tipo 2. La tercera consecuencia son las enfermedades cardiovasculares. La obesidad mantiene una relación compleja con el sistema cardiovascular y constituye
un factor importante de riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. En esta imagen, como se muestra, la obesidad afecta el sistema cardiovascular a través de varios mecanismos. Primero, en la parte izquierda observamos el tejido adiposo, que no solo almacena grasa, sino que también funciona como un órgano endocrino porque produce y libera sustancias que actúan como mensajeros químicos y regulan diferentes funciones del organismo. Cuando hay obesidad, este tejido libera una mayor cantidad de sustancias inflamatorias mientras disminuye la producción de adiponectina, que normalmente protege el corazón y a los vasos sanguíneos. Como consecuencia se produce inflamación crónica, disfunción del endotelio y aterosclerosis. Además aparece resistencia a la insulina, lo que altera el metabolismo de la glucosa y favorece aún más el daño vascular. En la parte central, estos cambios hacen que aumente la resistencia vascular periférica, por lo que el corazón tiene que trabajar con más fuerza para bombear la sangre. Esto incrementa el gasto cardíaco y con el tiempo provoca hipertensión arterial. La hipertensión obliga al ventrículo izquierdo a engrosarse, proceso llamado de hipertrofia ventricular izquierda. Si esta sobrecarga continúa, el corazón pierde capacidad para relajarse y contraerse adecuadamente, produciendo disfunción sistólica y diastólica que finalmente puede evolucionar a insuficiencia cardíaca. Por otro lado, muchas personas con obesidad desarrollan apnea obstructiva del sueño. Esta falta de oxígeno aumenta la presión en las arterias pulmonares, causando hipertensión pulmonar, que sobrecarga el ventrículo derecho, produciendo hipertrofia ventricular derecha y en etapas avanzadas insuficiencia cardíaca derecha. En conclusión, la obesidad no solo aumenta la cantidad de grasa corporal, sino que desencadena inflamación, resistencia a la insulina, daño de los vasos sanguíneos e hipertensión. Todos esos cambios obligan al corazón a trabajar más y con el tiempo favorece el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Ahora veremos la consecuencia inflamación crónica de bajo grado. Es una de las consecuencias principales de la obesidad. A diferencia de la inflamación aguda, es un proceso persistente y sistémico que constituye la base fisiopatológica de la mayoría de las enfermedades cardiometabólicas. El tejido adiposo es un órgano endocrino e inmunológico. En condiciones normales, los adipocitos son pequeños, bien vascularizados y sensibles a la insulina, almacenando los triglicéridos de forma segura. Existe una renovación fisiopatológica mediante apoptosis controlada, donde los macrófagos M2 eliminan los adipocitos envejecidos mediante eferocitosis, manteniendo un ambiente antiinflamatorio y la homeostasis del tejido. Cuando el exceso energético persiste, el tejido adiposo primero aumenta el número de adipocitos mediante hiperplasia y posteriormente estos aumentan su tamaño por hipertrofia. Al superar su capacidad de expansión aparece hipoxia, estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Inicialmente aumenta la apoptosis. Sin embargo, cuando los macrófagos M2 ya no pueden eliminar todas las células dañadas, aparecen formas de muerte altamente inflamatorias, como la necrosis. La liberación de TAMS activa TLR4 y el inflamasoma NLRP3, reclutando monocitos que se diferencian principalmente hacia macrófagos M1 y otros fenotipos proinflamatorios. Estos producen TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6 y MCP-1, perpetuando la inflamación. Paralelamente, se deposita colágeno en el tejido adiposo, originando fibrosis, que limita aún más su capacidad de expansión y favorece la resistencia a la insulina. Estas citocinas pasan al torrente sanguíneo y afectan múltiples órganos. En el hígado favorecen esteatosis, en el músculo disminuye la capacidad de glucosa, en el páncreas alteran la función de las células beta y en el endotelio promueven disfunción vascular. De esta manera, la inflamación local se convierte en una inflamación sistémica. En conclusión,
La pérdida de funcionalidad del tejido adiposo transforma un órgano de almacenamiento energético en una fuente permanente de mediadores inflamatorios, favoreciendo el desarrollo de enfermedades metabólicas. Y finalmente veremos la consecuencia esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que es una de las principales manifestaciones de esta inflamación crónica de bajo grado, conocida actualmente como MASLD. Esta representa la manifestación hepática del síndrome metabólico y constituye una de las enfermedades hepáticas crónicas más frecuentes a nivel mundial. El proceso inicia cuando la resistencia a la insulina incrementa la lipólisis del tejido adiposo, liberando grandes cantidades de ácidos grasos libres hacia la circulación portal. Paralelamente, el exceso de glucosa y especialmente fructosa estimula la lipogénesis de novo, mediante la activación de los factores de transcripción SREBP1-C y CHREBP, aumentando la síntesis de nuevos ácidos grasos. Inicialmente los hepatocitos almacenan estos lípidos en forma de triglicéridos, originando la esteatosis hepática. Es importante destacar que en esta etapa los triglicéridos representan un mecanismo de protección, ya que permiten almacenar los ácidos grasos en una forma menos tóxica, por lo que la enfermedad todavía es potencialmente reversible. Sin embargo, cuando el exceso de nutrientes persiste, la capacidad del hepatocito se satura y comienza a acumularse especies lipídicas altamente tóxicas, como ceramidas, diacilglicéridos, colesterol libre y ácidos grasos saturados. Este fenómeno, conocido como lipotoxicidad, induce estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial, marcando el inicio del daño celular. Como consecuencia de la lipotoxicidad, los hepatocitos comienzan a morir inicialmente por apoptosis y conforme progresa el daño, aparecen formas de muerte más inflamatorias, como la necroptosis o la necrosis. Estas últimas permiten la liberación de DAMPs, que activan las células de Kupffer, los macrófagos residentes del hígado. Las células de Kupffer producen citocinas inflamatorias como TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6, y especialmente TGF-beta y PDGF, que son los principales mediadores responsables de activar las células estrelladas hepáticas. En condiciones normales, estas células permanecen en estado quiescente, almacenando vitamina A. Sin embargo, al activarse se transforman en miofibroblastos, capaces de sintetizar grandes cantidades de colágeno, tipo 1 y tipo 3, fibronectina y otros componentes de la matriz extracelular. El depósito progresivo de esta matriz genera fibrosis hepática, altera la arquitectura del hígado y reduce progresivamente su funcionalidad. Si este proceso inflamatorio persiste, la fibrosis puede evolucionar hacia cirrosis e incrementar significativamente el riesgo de carcinoma hepatocelular. En conclusión, la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica no debe entenderse únicamente como una acumulación de grasa en el hígado, sino como la consecuencia de una alteración metabólica e inflamatoria originada en el tejido adiposo. Mientras la esteatosis simple puede revertirse con un tratamiento oportuno, la persistencia de la lipotoxicidad y de la inflamación crónica favorece la activación de las células estrelladas hepáticas y el desarrollo progresivo de fibrosis, una lesión que puede volverse irreversible.